¿Alguna vez has cumplido una promesa que nadie recordaba? ¿Alguna vez has sido el hogar de un amor que se fue y, sin embargo, se quedó? Fui moldeado con madera vieja y pintura blanca descascarada, fui el escenario de votos susurrados al atardecer, la pista donde pies descalzos bailaron sin música, y hoy solo soy silencio, recuerdo y añoranza. Soy el balcón donde Renata y Marcelo lo vivieron todo, y lo perdieron casi todo, pero si escuchas hasta el final, tal vez entiendas por qué algunos amores no regresan, y sin embargo, no se pierden. Suscríbete al canal si pudiera hablar. Comenta, si un objeto de tu vida pudiera hablar, ¿qué diría? Ahora, siéntate conmigo, porque esta historia te llegará al corazón. Si pudiera hablar, te contaría todo lo que vi, todo lo que oí, todo lo que guardé en cada astilla de mi madera desgastada, en la pintura que el tiempo se empeñó en descascarar, en los clavos que sostenían algo más que mi estructura, sostenían secretos, esperas, silencios y amores. Soy un viejo balcón, construido por manos que ya no están, pegado a la fachada de una casa azul claro en la esquina, donde el sol de la tarde brilla suavemente y el aroma a jazmín siempre llega antes de la noche. Estoy en lo alto, con una vista del mundo interior y exterior, y fue aquí, en esta frontera entre lo que se entra y lo que se deja, que Renata y Marcelo dejaron huellas que ni el tiempo pudo borrar. Recuerdo el día que llegó, con sus pequeñas cajas y sus ojos enormes. Renata era una de esas mujeres que hablan con los ojos, y ese día, gritaban miedo y esperanza a la vez. Su madre había fallecido recientemente, y esa casa, heredada, era lo que quedaba de lo que una vez fue su hogar. Caminó lentamente por la sala, tocó la barandilla con cariño, luego se acercó a mí, abrió la puerta de cristal con cuidado y entró como pidiendo permiso. Se sentó en el suelo, cogió las rodillas y lloró como si se deshiciera de años de añoranza. La escuché, y guardé cada sollozo. Marcelo apareció semanas después. Era un domingo caluroso, de esos días en los que el sol parece querer penetrarte. Vino a ayudar a armar una estantería, pero terminó quedándose para rehacer su vida. Era alegre, torpe, llevaba una camiseta desgastada y tenía una forma de mirar a Renata como si viera el mar por primera vez. Y ella rió. Por primera vez desde que llegó, rió. Y su risa quedó atrapada allí, entre las plantas que extendían las macetas de barro y los coloridos cojines que colocaba en los bancos de madera que el propio Marcelo le lijaba. Se enamoraron aquí, justo aquí, donde estoy. Al caer la tarde, traían 2 tazas de té, se sentaban uno al lado del otro y hablaban de la vida, del futuro, de lo que querían construir. Lo escuchaba todo. Hacían promesas como quien planta una planta, con fe en que crecerá. Nunca te dejaré sola, decía él, con la frente pegada a la de ella. Ni siquiera cuando todo parezca difícil, respondía ella, con los ojos llenos de lágrimas y certeza. Y yo, el viejo porche, presencié ese amor crecer como las enredaderas que trepaban por mis columnas. A veces, el viento soplaba fuerte y traía consigo el sonido de las promesas que hacían, y sentía que, de alguna manera, aunque solo era madera y pintura, formaba parte de él. Los domingos se volvieron sagrados. Venían aquí con música suave sonando en casa, a veces bailaban descalzos al caer la tarde, a veces simplemente se quedaban en silencio, tomados de la mano, viendo cómo el cielo cambiaba de color. Fue aquí donde Marcelo le propuso matrimonio a Renata, con un anillo escondido en su taza. Ella lloró, él rió nervioso, y luego ambos guardaron silencio durante un largo y hermoso momento. Como siempre, escuché, cumplí. La promesa resonó en mis rincones. Quiero envejecer contigo aquí. Y ella respondió suavemente, yo también. Pero el tiempo, el tiempo tiene una extraña forma de cambiar las cosas, incluso cuando nadie lo quiere. Y yo, que solía ser el escenario de risas, empecé a oír silencios más largos. Primero, la prisa. Marcelo empezó a llegar más tarde, cansado y hablando poco. Renata intentó conversar, trayendo té, hablando de las plantas, pero él miraba al suelo y respondía con frases cortas. Me di cuenta. Porque quien escucha las promesas sabe cuándo empiezan a desvanecerse. Empezó a venir aquí sola, con el mismo té, pero sin la misma paz. Me hablaba, sin saber que hablaba. Todavía me quiere, murmuró, como si el viento fuera a responder. Quería poder contener las palabras que se escapaban sin querer, los gestos fríos, las miradas desviadas. Quería ser más que un balcón, quería ser un puente, un abrazo, una respuesta.
Pero eso era todo lo que podía ser, un lugar donde los recuerdos aterrizan y esperan. Una vez, en una tarde gris, se quedó aquí durante horas, viendo caer la lluvia. «¿Recuerdas cuando me miraba como si lo fuera todo?», dijo, casi en un susurro. Y en ese momento, sentí que algo dentro de ella empezaba a romperse. Y él, aunque quería quedarse, ya estaba demasiado lejos. Pero esto aún no es el final. No te engañes pensando que el amor desaparece solo porque la presencia se va. Hay amores que se nos pegan como el olor de un pastel horneándose, como esa canción que suena sin querer y te desmorona por dentro. Y por eso estoy aquí, contando esta historia. Porque lo que viví con ellos, aún late, aunque ya no compartan el mismo balcón. Así que quédense conmigo, porque en las próximas páginas les voy a mostrar lo que pasó cuando el silencio habló más que los votos, cuando el tiempo convirtió el amor en un recuerdo y cuando Renata y Marcelo se reencontraron demasiado tarde. Marcelo no llegó con flores ni promesas. Llegó con una caja de herramientas en la mano, una camiseta manchada de pintura y una sonrisa en la comisura de los labios, entre tímida y juguetona, como quien no sabe qué va a encontrar pero se permite descubrirlo. Renata había pedido ayuda a una asociación vecinal. Necesitaba armar una estantería, una lámpara y arreglar el pomo de la puerta de su habitación. El apartamento aún olía a cambio, a un pasado perturbado, a su madre recién fallecida, y esa petición de ayuda tenía menos que ver con tornillos y más con no sentirse sola en medio de tanto vacío. Al abrir la puerta y encontrarse cara a cara con él, sintió un extraño escalofrío en la espalda, como si hubiera olvidado algo importante, pero no sabía qué. Marcelo entró con cuidado, con respeto, miró a su alrededor, vio las cajas, los marcos de fotos aún vacíos, el silencio. «¡Qué luz tan bonita!», dijo, señalando la ventana de la sala que dejaba entrar el sol como un abrazo. Renata no respondió de inmediato, solo sonrió levemente, como agradeciéndole sin saber exactamente qué. Era la primera vez que alguien elogiaba ese espacio no por la vista ni el barrio, sino por la luz, y sintió que tal vez eso decía más de lo que parecía. Pasaron la tarde juntos, él armando la estantería y ella sacando los libros de la caja. Empezaron a hablar despacio, entre tornillos y recuerdos. Él le contó que había vivido en el barrio desde niño, que le encantaba el café fuerte y que tenía un perro llamado Pingo, que parecía más bien un trozo de lana con patas. Ella se rió y le preguntó si siempre ayudaba a los desconocidos con los muebles. «Solo a los que tienen buen gusto literario y plantas en la cocina», respondió él, mirando los plantones que ella había esparcido en el alféizar de la ventana. Así era él, decía verdades envueltas en bromas, y Renata, que guardaba su baúl en una caja fuerte desde su luto, sintió una pequeña grieta abrirse. Los días siguientes trajeron a Marcelo de vuelta. Primero para arreglar el grifo que goteaba, luego para ayudar con la cortina, y finalmente solo para tomar un café. Cuando se dio cuenta, él ya tenía su propia taza en la alacena y un lugar especial en el balcón, el que yo soy. Fue allí donde empezaron a compartir silencios, que a veces decían más que cualquier conversación. Marcelo tenía el don de escuchar con todo el cuerpo, inclinaba la cabeza, con la mirada fija en ella, como si sostuviera algo frágil con ambas manos. Renata, que antes hablaba poco, empezó a hablar más. De su madre, de su infancia, de sus miedos a empezar de cero sola. Y él escuchaba, no con lástima, sino con un respeto poco común, como si cada palabra que ella decía fuera un regalo. Una noche, después de una copa de vino y muchas risas, se sentó en silencio un rato, mirando el cielo oscuro. «¿Sabes qué es raro?», dijo. «A veces miro hacia atrás y siento que todo se ha detenido, como si me hubiera congelado en el tiempo, viendo a todo seguir adelante». Marcelo se puso serio un momento, luego respondió con suavidad. «Quizás solo estás esperando a que alguien se siente a tu lado y se congele contigo un rato». Y fue allí, entre una frase y otra, que su corazón emitió un latido que solo yo pude oír. Fue entonces cuando lo supe, se estaba enamorando. Las cosas sucedieron lentamente, como el amor verdadero, sin prisas, sin fuegos artificiales, pero con una calidez que se contagia por dentro. Empezaron a cocinar juntos, a quedarse dormidos viendo películas en el sofá, a planear pequeños viajes. Y yo siempre estaba ahí, guardando cada gesto, cada mirada fija, cada promesa susurrada. Marcelo trajo una hamaca y la colgó a mi lado, diciendo que quería tumbarse allí con ella escuchando a los pájaros al caer la tarde. Y ella, a quien nunca le habían gustado los columpios, aprendió a disfrutarlos. Una tarde, Renata se volvió hacia él y le dijo:
sin pensarlo 2 veces, sin avisar, «Quédate». Él sonrió, pensando que solo sería el fin de semana. Pero ella añadió, «Quédate conmigo. Aquí. De verdad». Marcelo no respondió de inmediato. Seguía mirando al frente, como buscando las palabras entre las hojas de los árboles. «¿Estás seguro?», preguntó. Y ella, con lágrimas en los ojos, simplemente dijo, «Sí». Fue un sí silencioso, pero rotundo. Y se quedó. En los meses siguientes, la casa cobró vida. Los cuadros adornaron las paredes, los libros encontraron su lugar, incluso Pingo vino a vivir con ellos. Y yo me convertí en testigo de un amor que parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Poco a poco, empezaron a planear el futuro. Hablaban de hijos, de cambiar de coche, de pintar la casa de amarillo claro. Pero más que planes, hicieron promesas. Muchas de ellas las hicieron aquí, conmigo. Y yo, en silencio, lo escuchaba todo. Porque lo que crece en el momento adecuado suele florecer con belleza, hasta que cambian las estaciones, y con ellas, a veces, todo cambia. El tiempo tiene una extraña forma de cambiar cuando nos amamos. Parece transcurrir más despacio en los buenos días y más suave cuando todo marcha bien. Y en esa etapa de la vida de Renata y Marcelo, el tiempo parecía doblarse ante ellos, como si también quisiera formar parte de esa hermosa calma que existía entre ellos. Las mañanas sabían a café recién hecho, a pan caliente y a risas ahogadas bajo las sábanas, y las noches casi siempre terminaban aquí conmigo, en el porche, donde se reunían después de largas jornadas, se miraban sin necesidad de decirse mucho y compartían el silencio como quien comparte un refugio. Lo veía todo, lo oía todo, y aunque solo era madera y viento, me sentía parte de algo excepcional, casi sagrado. Crearon rituales sin darse cuenta. A Marcelo le gustaba traer flores del mercado los sábados, siempre las más torcidas, las más olvidadas en el fondo del carrito. Decía que también merecían la oportunidad de florecer. A Renata le encantaba cuando él hacía esto. Ponía las flores en los frascos que reutilizaba como jarrones y las dejaba esparcidas por toda la casa. El baño, la cocina, incluso mi rincón recibió una vez un ramo amarillo. Para alegrar aún más el final de la tarde, dijo, y yo, viejo porche, sentí que, de alguna manera, yo también estaba viva. Los votos empezaron a surgir lentamente, casi sin querer. Una noche, cuando se fue la luz y ambos estaban afuera con velas encendidas y una botella de vino barato, Marcelo le tomó la mano y le dijo, con los ojos brillantes, «Sé que el mundo puede cambiar, que la vida puede ponerlo todo patas arriba, pero tú eres mi refugio». Renata cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas, y respondió, «Entonces prométeme que me tomarás de la mano hasta que ya no sepa a dónde ir». Él no dudó. «Lo prometo». Y el silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de fe, de entrega, de amor verdadero. Otras promesas llegaron después, algunas dichas en voz alta, otras susurradas entre besos, y otras intercambiadas solo con la mirada. «Si tenemos una hija, quiero que tenga tu risa», dijo una vez, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras ella le acariciaba el pelo como si quisiera quedarse con cada hebra. «Y si es un hijo, dale tu corazón», respondió ella, sin pensar, como si ya lo supiera. «Envejeceremos aquí, ¿de acuerdo?», preguntó otra tarde, mientras el sol se ponía y la ciudad se convertía en sombras. «Aquí», repitió ella, y apoyó la cabeza en su hombro. Presencié todo esto. Sentí sus pasos, los pies descalzos de Renata en el suelo de mi casa, los zapatos olvidados de Marcelo junto al banco de madera que él mismo pintó. Vi los cumpleaños celebrados con pastelitos y música a todo volumen, vi sus lágrimas al recibir la noticia del embarazo fallido, vi el largo abrazo que le dio cuando no pudo levantarse de la cama durante 2 días seguidos. Estuve presente cuando dijo, «No soy suficiente», con la voz entrecortada, y cuando él respondió, «Lo eres todo», con los ojos húmedos. Se reconstruyeron con las pequeñas cosas. Una nota en el espejo, un café listo, una canción en la radio que los hacía bailar como adolescentes incluso en los días malos. Pero quizás el mundo tiene una forma de poner a prueba hasta los amores más hermosos. Marcelo empezó a trabajar más, consiguió un nuevo trabajo, llegaba a casa cansado, a veces almorzaba en silencio, mirando su celular. Renata fingía que no le importaba, pero yo podía verlo. Oía las palabras que no decía. «¿Está todo bien, amor?», preguntaba, y él respondía con un «solo estoy cansado» que dolía más que cualquier pelea. La distancia no llegó de golpe,
fue desapareciendo poco a poco, como un viento frío que entra por grietas que nadie sabía que existían. Aún así, ella insistió. Él también. Aún había amor, mucho amor. Pero también había cansancio, pequeñas heridas que se acumulaban, preguntas sin respuesta. Las noches en el porche se hicieron cada vez más escasas. Él decía que necesitaba terminar el trabajo, ella inventaba excusas para no lastimarse. Y yo me quedaba allí, esperándolos, como si pudiera hacerlos volver a ser lo que habían sido. Algunas noches, Renata llegaba sola, sentada en la oscuridad, abrazada a sus piernas, y me hablaba suavemente, sin saber que le escuchaba. Todavía me extraña, aunque esté aquí a mi lado. Una noche, se le cayó una taza al suelo. Lloró tanto que apenas pudo recoger los pedazos. Marcelo llegó después e intentó ayudarla, pero ella no lo dejó. Solo quería que me miraras como antes, dijo, y su silencio fue tan fuerte que incluso a mí me dolió. Lo sentí. Esa noche, lo que se rompió no fue solo porcelana, fue algo que aún no podía nombrar, pero que nunca volvería a estar completo. Y aún así, había esperanza. Aún la había. Porque su amor era real, hecho de carne y hueso, de la vida cotidiana, del olor a ropa limpia, de discusiones sin sentido y reconciliaciones lentas. Y yo, sin importar la edad, creí. Porque quien vio a esos dos prometiéndose el mundo sabe que no todo está perdido cuando aún hay amor, aunque a veces esté oculto bajo el peso del mundo. Pero el mundo, a veces, pesa más de lo que imaginamos. Todo empieza con pequeñas cosas. Siempre. Una mirada que se pierde, una respuesta breve, una ausencia que se prolonga un poco más de lo habitual. Cuando el amor empieza a desmoronarse, no hace ruido de cristales rotos. No. Se cuela por las grietas de la vida cotidiana, desaparece en silencio, como polvo que se acumula sin que nadie lo note. Y yo fui la primera en sentirlo. Yo, que había sido escenario de votos, de risas desenfrenadas, de promesas al atardecer, empecé a extrañarlos. Primero a Marcelo, luego incluso a Renata. Venían menos, hablaban menos, y cuando hablaban, era como si siempre intentaran no herir. Marcelo empezó a llegar cada vez más tarde. El nuevo puesto, las responsabilidades, las reuniones que parecían no tener fin. Al principio, le avisaba, hoy voy a llegar tarde, cariño, no me esperes. Y ella esperaba. Siempre esperaba. Preparaba té, acomodaba las almohadas, dejaba la lámpara encendida como para iluminar el camino de vuelta a casa. Pero él empezó a dejar de venir. Iba directo a la ducha, luego al dormitorio. ¿Todo bien?, preguntaba ella, con la dulce voz de quien aún quería entender. Solo estoy cansado, cariño, nada más. Y entonces se quedaba dormido. Y ella se quedaba sola, conmigo. Los domingos habían perdido su encanto. Antes eran días sagrados, de ir juntos al mercado, de música alta, de cocina desordenada y bailes improvisados en el balcón. Ahora eran días de silencio. Ella preparaba café sola, esperaba a que él despertara, pero él volvía a mediodía, con el móvil en la mano y la mente en otra parte. ¿Quieres salir un rato?, se aventuraba. Tengo un montón de cosas que hacer, podemos salir otro día, ¿vale? Y ella sonreía, esa sonrisa forzada que solo entienden los que aman, y decía que todo estaba bien, que lo entendía. Pero yo sabía que no todo estaba bien. Veía cómo se acurrucaba en la esquina del banco, cuánto tardaba en salir de allí después de que él entrara. Una noche llovió a cántaros y ambos vinieron a verme, como siempre. Ella trajo té y él se sentó en silencio. El sonido de la lluvia era fuerte, pero el silencio entre ellos era aún más fuerte. Renata lo miró como si buscara algo, un recuerdo quizás, una chispa de lo que una vez fueron. Te ves diferente, Marcelo. Él no respondió de inmediato, solo siguió mirando la lluvia. Ya no somos los mismos, insistió ella, con un nudo en la garganta. Y él respondió, con la voz casi apagada, creo que ya no sé quién soy, Re. Eso dolió. En ella, en mí, en todo lo que una vez fuimos nosotros. Porque lo que más temía Renata era esto, no el final, sino el olvido. Olvidar quiénes eran juntos, olvidar cómo llegaron allí. Desde ese día, sus conversaciones se volvieron más tensas, breves, desenchufadas. Él decía que hacía lo que podía, ella decía que lo extrañaba, él respondía con irritación,
ella con lágrimas. Ninguno de los dos era un villano, ninguno quería herir. Pero a veces, el amor se pierde no por falta de sentimiento, sino por demasiado silencio. Y cuando el silencio se vuelve rutina, se convierte en ausencia. Renata empezó a dormir antes que él. Se levantaba temprano, salía a caminar, intentaba mantenerse ocupada. Pintó la pared de la sala sola, repintó mi banco con pintura nueva, intentando, quizás, también tapar el dolor. Marcelo se dio cuenta, pero no dijo nada. Él también estaba perdido. Había días en que llegaba antes, intentaba iniciar una conversación, contaba chistes viejos, pero ya no hacía reír a nadie. Y cuando la risa se acaba, ¿qué queda? Una tarde, vino a mí con un viejo cuaderno en las manos. Se sentó en el suelo, como el primer día, y empezó a escribir. Yo no sabía leer, claro, pero sentía el peso de la pluma, la súbita intensidad de las palabras. Las lágrimas caían, una tras otra. De vez en cuando, susurraba pasajes, como si quisiera decírmelo también. El amor sigue aquí, pero duele tanto. Y yo, que solo puedo escuchar y recordar, quería poder responder. Decir que el amor no desaparece así como así, que a veces solo necesita ser recordado, reavivado, como una brasa que aún arde bajo las cenizas. Pero estaban cansados. De sí mismos, el uno del otro, de los intentos. Renata ya no sabía si quedarse o irse. Marcelo ya no sabía cómo regresar. Y yo, me convertí en un refugio de dudas, de espera, de pequeñas esperanzas. Lo que una vez fue un refugio se convirtió en escenario de despedidas silenciosas. Aún había amor. Pero el amor, a veces, no basta. Dejaron de venir. Un día, 2 días, una semana. La puerta del balcón estaba cerrada. Los extrañaba. Sus conversaciones, sus pies descalzos, las tazas olvidadas en mi rincón. Extrañaba su amor. Hasta que, una noche fría, Renata regresó. Sola, con una pequeña maleta a su lado. Se quedó de pie unos minutos, respirando profundamente. Luego se sentó, miró al cielo y simplemente dijo, «Me voy». Y el silencio que siguió fue tan absoluto que hasta las estrellas parecieron detenerse. Lo sabía. Esa fue la primera grieta. La que no se ve, pero se siente. Y cuando sucede, nada vuelve a ser igual. Era jueves. Uno de esos jueves en los que el cielo parece reacio, en los que ni siquiera el viento tiene la energía para mecer las hojas de los árboles, en los que todo parece suspendido, incluso el tiempo. Ninguna fecha especial, ninguna pelea explosiva, ningún gesto grandilocuente. Pero a veces, el dolor más profundo no grita, es silencioso. Y ese día, fue el silencio el que habló más alto, más fuerte, más profundo. Renata se despertó primero. Preparó café como siempre, puso la mesa con los 2 platos, aún con la esperanza de que él se sentara allí, la mirara a los ojos y le dijera que aún había tiempo para empezar de nuevo. Pero Marcelo solo apareció ya vestido, con la camisa abotonada hasta el cuello y la mirada fija en el reloj. Ni siquiera vio la mesa puesta. Ni siquiera se dio cuenta del esmero con el que lo habían preparado. O tal vez sí, y ya no supo cómo reaccionar. Ella lo observó en silencio, sentada, sosteniendo la taza con ambas manos, como buscando apoyo en algo que aún permanece. «Marcelo, ¿todavía me amas?», preguntó con suavidad, simpleza, directa. Pero resonó por toda la casa, reverberó a través de mis paredes, golpeó el cristal de la ventana y regresó con un peso. Marcelo dejó de juguetear con su celular y la miró como si no hubiera esperado la pregunta, como si supiera la respuesta desde hacía mucho tiempo, pero no quisiera admitirla. No dijo nada. Simplemente respiró hondo. Y bajó la mirada. Estaba ahí. Justo ahí. A falta de respuesta. A falta de un sí o incluso un no. Lo que Renata temía no era el dolor de la pérdida, sino el abandono silencioso de un amor que una vez lo había sido todo y ahora era casi nada. Se levantó lentamente, se acercó unos pasos a la puerta del balcón. Yo, que había visto el comienzo de todo, sentí en carne propia lo que estaba a punto de suceder. «No tienes que decir nada, Marcelo», dijo, con una voz demasiado tranquila para alguien que se estaba desmoronando por dentro. «Solo prométeme que no te mentirás más». Intentó acercarse. «Renata, espera». No quería que fuera así.
Respiró hondo y se cruzó de brazos. Yo tampoco. Pero lo dejamos así. El silencio regresó. Denso. Y definitivo. Marcelo dio unos pasos hacia la puerta del dormitorio. Regresó con una pequeña mochila a la espalda. Tengo que irme. Esto de aquí. Yo. Ya no sé dónde pertenezco. Renata no respondió. Solo asintió. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Esta casa tiene mucho de ti. Y yo no sé dónde empieza lo que aún es nuestro y lo que ya es cosa del pasado. Ella se quedó quieta, mirándolo, sin lágrimas en los ojos, pero con el rostro dolido de quien carga sobre sus hombros la historia de todo un amor. Esta casa fue de mi madre. Ella me enseñó a nunca rogarle a nadie que se quedara. Y aunque te quiero, Marcelo, no me aferraré a alguien que ya se fue. Bajó la mirada. Dijo un «lo siento», tan suave que fue casi inaudible. Y se fue. Sin grandes maletas, sin dar portazos, sin alboroto. Simplemente se fue. Y yo me quedé allí, viéndola quedarse, viéndolo irse, como dos mundos que ya no se tocan. Renata regresó a mí. Abrió la puerta del balcón con una delicadeza que dolía. Se sentó en el suelo, cogió las rodillas y guardó silencio un buen rato. Entonces habló. Se ha ido, mamá. Se ha ido. Su voz estaba entrecortada, llena de cosas no dichas, pero con una extraña paz. No era alivio. Era aceptación. Y me quedé, no porque gané, sino porque sobreviví. Miró al cielo, cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Lentamente, como quien riega la tierra del pasado para que algún día pueda crecer algo nuevo. Esa noche fue larga. Oí su llanto contenido, su respiración agitada, la soledad oprimiendo su pecho. Pero también oí, en el fondo, un aliento de fuerza. Porque Renata ya no intentaba encajar en un amor que ya no sabía dónde aterrizar. Había elegido quedarse. Quedarse consigo misma. Quedarse en casa de su madre. Permanecer completa. Y Marcelo. Marcelo nunca regresó. Por fuera. Porque por dentro, se quedó en cada rincón, en cada recuerdo, en cada silencio de la casa. Y yo me quedé aquí, vacía, llena, esperando a que pasara el tiempo, guardando todo lo que presencié. Los votos, las risas, los encuentros perdidos. Y ese día. El día en que el silencio habló más fuerte que cualquier promesa. Los días tras la partida de Marcelo llegaron con una lentitud distinta, como si el tiempo transcurriera más despacio solo para dejar espacio al vacío. La casa, que antes olía a café recién hecho y música de fondo, ahora era solo silencio y luz que se filtraba por las cortinas. Su ausencia no gritaba, se instalaba lentamente, como si supiera que se quedaría mucho tiempo. Y yo, el viejo porche, sentía cada segundo. Extrañaba sus pasos, sus zapatos tirados cerca de la hamaca, la risa suelta que soltaba cuando ella decía alguna tontería. Pero sobre todo, sentía el dolor de ella, Renata, que se quedó, que resistió, que tuvo que reaprender a respirar en ese espacio donde todo aún le recordaba lo que era. Al principio, intentaba distraerse. Vaciaba los armarios, reorganizaba los muebles, colgaba cuadros viejos, como si quisiera llenar el vacío con algo visible. Pero por la noche, venía a mí. Siempre. Traía una manta, una taza de té, a veces una vela encendida, y se sentaba en silencio, mirando al cielo como buscando respuestas que nadie más podía darle. A veces, hablaba consigo misma, con la voz ahogada por el recuerdo. Hoy se burlaba de este viento, o este cielo, era de esas cosas que le encantaba fotografiar. Lo escuchaba todo. Memorizaba cada frase que decía entre suspiros. La añoranza era una criatura silenciosa que la roía por dentro. Renata pasó semanas así, caminando de un lado a otro por los pasillos de la casa con pasos arrastrados, durmiendo mal, comiendo poco. Algunas noches, lloraba suavemente, apoyada en mi espalda, como buscando refugio en algo sin brazos. Y yo la abrazaba. Ese cuerpo cansado, ese corazón roto. Era un banco, un suelo y un regazo, sin poder decir jamás, pasará. Porque algunos dolores no pasan, se transforman. Las plantas empezaron a marchitarse. Los cojines se descolocaron.
La radio de la sala, que había estado encendida todas las mañanas, se quedó en silencio. Era como si la vida lo hubiera puesto todo en pausa. Hasta que un día, Renata volvió de la calle con una bolsa llena de pinturas y pinceles. Subió corriendo las escaleras y fue directa hacia mí. «Ya basta», dijo con firmeza. «Ya basta de esperar lo que nunca regresa. Ya basta de morir cada día por dentro». Y empezó a pintar. Pintó las paredes con colores nuevos, brillantes, incluso absurdos. Pintó las barandillas del balcón con lavanda, colocó cojines nuevos, campanillas de viento y jarrones llenos de florecitas. Mientras pintaba, lloraba, reía, cantaba. A veces se detenía para respirar, como quien se despide de una versión anterior de sí misma. «Ya no seré un escenario de abandono», susurró una tarde, con los dedos manchados de pintura y los ojos brillantes de dolor y determinación. Y ella lo hizo. Poco a poco, Renata empezó a recobrar el sentido. Empezó a caminar por la mañana, a escribir de nuevo, a cocinar, a cuidar las plantas. Ya no pronunciaba su nombre en voz alta, pero seguía mirando ciertos rincones de la casa como si aún esperara un eco, un sonido, una presencia. Y lo supe, todavía lo amaba. Solo que ahora, era un amor más triste, más tranquilo, más relajado. Un amor que ya no pedía nada a cambio, pero que tampoco podía olvidarse. Una noche, meses después, apareció aquí con una caja en las manos. Se sentó conmigo, la abrió despacio y empezó a sacar los objetos uno a uno. Su taza, una nota vieja, una foto de los dos abrazados, una hoja seca que habían guardado de un paseo por el parque. Colocó todo en el banco, como si construyera un altar de lo que había sido. Luego encendió una vela, contempló la llama durante varios minutos y dijo en voz baja: «Te amé con todo lo que era, con todo lo que tenía. Pero ya no puedo vivir esperando un regreso que nunca llega». Respiró hondo, sonrió con tristeza y añadió: «Tú te fuiste. Y yo me quedé. Pero ahora, elijo quedarme de verdad». Metió los objetos en la caja, se levantó y, antes de entrar, miró al cielo por última vez. Si algún día vuelve, quizá ya no lo espere. Y quizá eso también sea amor. De otra manera. Más libre. Después de eso, las noches volvieron a tener música. No eran las mismas de antes. Distintas. Más ligeras. Más dulces. Renata no se convirtió en otra persona, sino en sí misma, pero con menos peso. El tiempo, por fin, volvió a correr. Y yo, me quedé aquí, en el balcón que esperaba, en vano. Pero no con tristeza, con amor. Porque no todo amor necesita volver para ser verdadero. Y el suyo volvió. El tiempo pasó. Y como siempre, pasó como sabe, sin prisa, sin piedad, sin retorno. La casa permaneció allí, firme, respirando a través de las ventanas abiertas. Y yo, seguí escuchando lo que nadie más podía oír. Renata se recuperó en silencio. Pintó, leyó, escribió, cuidó las plantas, vivió. Su rostro ya no tenía el cansancio de las lágrimas, sino la serenidad de quien comprendió que el amor, a veces, no se mide por su permanencia, sino por lo que transforma. Los días ya no eran de espera, eran días de volver a empezar. Hasta que regresó. Era una tarde cálida, de esas en las que el sol toca la casa como pidiendo permiso. El timbre sonó despacio, una, dos veces. Renata estaba en la cocina. Dejó lo que estaba haciendo, se secó las manos en el delantal y fue a la puerta. Al abrirla, se detuvo. Marcelo. Más delgado, más serio, con el pelo un poco más canoso y en los ojos algo que reconoció de inmediato: arrepentimiento. «Hola, Re». Su voz era baja, ronca, casi una petición. No respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente, profundamente, como si intentara comprender todo lo dicho y lo no dicho en los últimos meses. Entró despacio, con su silencioso permiso. Miró a su alrededor, vio los cambios, los nuevos colores, las flores esparcidas, los cuadros que no reconoció. «La casa es preciosa, ahora se siente más tuya», dijo. Ella solo sonrió, con esa sonrisa educada, llena de recuerdos y distancia. Se sentaron a la mesa, tomaron café como dos conocidos, hablaron de cosas pequeñas, el trabajo de él, sus cursos, la vida.
Por un instante, pareció que no había pasado el tiempo. Por un instante, quiso olvidarlo todo. Pero fue solo un instante. Pensé mucho en ti, dijo, mirando la taza. En todo lo que fuimos, y en lo que dejé escapar. Ella asintió, sin dramatismo, sin acusar. Yo también pensé en eso. En todo, pero sobre todo en mí. Levantó la vista, y en esa mirada, había una petición. Una disculpa. Una vuelta. Una oportunidad. Cometí un error contigo, Renata. Huí. Tenía miedo, miedo de no poder hacerlo, miedo de no ser lo que esperabas. Pero hoy sé que el mayor error fue no esforzarme más. Respiró hondo. Pasó los dedos lentamente por la tela de la toalla. Luego lo miró fijamente. No necesitaba que fueras perfecto, Marcelo. Solo necesitaba que te quedaras. El silencio que siguió fue diferente a los demás. No era el silencio de antes, del final. Era un silencio maduro, de alguien que comprendía, por fin, lo que había perdido. Quería volver, dijo finalmente. Quedarme. Esta vez de verdad. Ella lo miró con ternura, pero también con dolor. Lo sé. ¿Y si me lo hubieras dicho antes? Tal vez. Intentó acercarse, tocarle la mano. Ella lo dejó, pero no con cariño, sino con una despedida. Marcelo, te amé como nunca he amado a nadie. Y durante mucho tiempo, deseé precisamente este momento. Que estuvieras aquí, diciéndotelo. Pero ahora soy otra persona. Y ya no encajo en la gente que éramos. Él permaneció en silencio. El mismo silencio de antes, pero ahora cargado de significado. No discutió, no insistió. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás feliz?, preguntó, casi en un susurro. Ella sonrió. Estoy en paz. Y él también sonrió. Con dolor. Porque supo, en ese momento, que había perdido algo preciado. No porque quisiera, sino porque tardó demasiado en recuperarlo. Antes de irse, pidió ver el balcón. Ella lo condujo hasta mí. Marcelo pasó la mano por el banco de madera y miró a su alrededor. Éramos felices aquí. Ella asintió. Sí. Miró al cielo, como solía hacer, respiró hondo y dijo, si alguna vez el tiempo vuelve atrás. Pero ella lo interrumpió con suavidad. El tiempo no vuelve atrás, Marcelo. Pero cura. Se fue lentamente, esta vez con una sonrisa triste pero sincera. Ya no había rencor. Había recuerdo. Y amor. Porque sí, todavía había amor. Pero el amor, a veces, no basta para reconstruir lo que la vida se empeñó en derribar. A veces, amar es aceptar que la otra persona encontró en sí misma lo que nosotros no pudimos sostener. Renata regresó a mí esa noche. Se sentó en el mismo lugar de siempre, miró al cielo, se abrazó las rodillas y, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero era un llanto diferente. No era el llanto de la pérdida, ni el llanto de la añoranza. Era el llanto de alguien que finalmente comprendió que amar también significa saber soltar. Miró al cielo y dijo, gracias por volver, aunque fuera tan tarde. Y yo también guardé ese momento. Porque no todos los reencuentros se tratan de empezar de nuevo. Algunos se tratan simplemente de liberarse. Se amaron aquí. Con todo lo que tenían, con todo lo que sabían, con todo lo que podían ser en ese momento. E incluso después del silencio, incluso después de la partida, incluso después del reencuentro que nunca se reanudó, aún conservo cada parte de ellos. No porque se quedaron, sino porque se fueron. Y lo que realmente pasa, deja huella. No importa cuánto dure. Renata la siguió. No fue un cambio repentino, ni una revolución repentina. Fue en su vida diaria, al levantarse y al acostarse, en las pequeñas decisiones que tomaba para cuidarse. Volvió a sonreír levemente, no como antes, sino de una forma nueva, más plena. El balcón, que una vez fue escenario de promesas y luego refugio de anhelos, se convirtió en el escenario de su nueva vida. Recibía a sus amigos, reía, leía libros en voz alta y aprendió a tocar la guitarra. A veces miraba al cielo y se perdía un poco en sus recuerdos, pero ya no le dolía como antes. Era un recuerdo dulce, como el olor a pastel de su infancia o el sonido de la lluvia en una noche tranquila.
Nunca me lo dijo en voz alta, pero lo sentí. Lo sentí en cada paso que daba hacia mí, en cada flor que colgaba en los jarrones, en cada noche que se sentaba con té en las manos y la mirada serena. Ya no esperaba. Ni a él. Ni a nadie. Estaba allí porque así lo había elegido. Porque ese espacio, ese trozo de madera y tiempo que soy yo, también se había convertido en parte de ella. Y Marcelo nunca regresó. No físicamente. Pero a veces, en los días en que el viento es más calmado, en las tardes en que el cielo se tiñe de naranja y oro, siento como si todavía estuviera allí, sentado a su lado, en silencio, como antes. No como una ausencia, sino como parte de la historia. Porque él fue, sí, un capítulo importante. El más hermoso, quizás. Pero no fue el final. Y Renata aprendió esto con la valentía de quien cayó y se levantó sola. El otro día, vino con un cuaderno de tapas azules y leyó en voz alta lo que había escrito. Fuiste mi hogar cuando todo estaba en ruinas. Y yo fui tu refugio mientras te encontrabas a ti mismo. Pero al final, fui yo quien tuvo que quedarse. Y tú tuviste que irte. No había nadie a quien culpar. Solo eran otros tiempos. Luego cerró el cuaderno con calma y me miró como diciendo, ¿te acuerdas, verdad? Y sí, lo recordaba. Todo. Y por eso estoy aquí, ahora, contando esta historia. Porque no todo amor termina con un reencuentro, con un beso al final, con música de fondo. A veces, el amor termina con un cuídate, con un café compartido después de meses, con un apretón de manos que sabe que es la última vez. Y eso también es hermoso. También es amor. Un amor que enseñó, que transformó, que perduró, incluso después de que la otra persona se fuera. Me quedé aquí, conservando lo que eran. Conservé la primera mirada, la primera risa, el primer baile sin música. Conservé la primera promesa y el primer silencio doloroso. Conservé el día que ella dijo quédate y el día que él dijo ya no puedo más. Conservé los pies descalzos, los besos largos, los abrazos cansados. Incluso conservé los días en que no se dijo nada, porque incluso lo no dicho decía mucho. Y por eso, si pasas junto a mí, lo sentirás. Olerás un recuerdo, una brisa de buena añoranza. Sentirás que aquí hubo amor. Porque todavía lo hay. Y siempre lo habrá. Su amor terminó como deseamos que terminen todos los finales. Con verdad, con aceptación, con respeto. No hubo vuelta atrás, pero sí comprensión. No hubo un final feliz juntos, pero sí paz en sus caminos separados. Y a veces, esa es la mayor felicidad que la vida permite. Así que, si me has escuchado hasta aquí, te pido, cuida el amor que tienes. Y si un día necesitas partir, que sea con ternura. Porque incluso el amor que no dura, puede florecer en el corazón de alguien que supo amar de verdad. Soy el balcón de las promesas. Y sigo aquí, sin esperar, sino recordando.